Comienza el mes de enero y cada año vuelve la misma pregunta. Siempre la misma pregunta. ¿Qué nos deparará este año? No me digas que no te la hiciste. Algunos terminan con menos mal que terminó, y los otros que dicen, ¿y ahora qué vendrá? ¿No? Yo aprendí que mejor no decir que este año termine, como no sabe qué viene, y una vez pasó, ya me pasó. Pero iniciar enero es como caminar sin mapa hasta diciembre, ¿sí? Porque no sabemos qué va a pasar. Y claro, pase lo que tenga que pasar, porque va a pasar con nuestro permiso y sin él también, aplica muy bien esta frase que te traje del célebre Winston Churchill. Ay, bueno, ahí está. A ver, la ponemos. No, ahí. El éxito no es definitivo. Qué bueno. El fracaso no es fatal. Mejor. Lo que cuenta es el coraje para... No nos queda otra. No te vas a plantar en junio a ver si no voy más. No sigo hasta diciembre. Vas a tener que seguir. Pero hay un hombre en la Biblia que tuvo este coraje para continuar hacia su destino desconocido. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Claro, el final lo entendemos porque ellos moraban en tiendas, ¿sí? Pero construían casas. No es que Abraham no tenía casa y por eso moraba en tiendas. Tenía su casa. Pero cuando salió con tiendas. La casa no llevaba rueditas. Y habitó en esas tiendas esperando una casa superior, la que tiene los fundamentos como toda casa, pero unos fundamentos especiales, porque el constructor, el arquitecto, es Dios. Es la misma casa que tenemos vos y yo, allá esperándonos, en los cielos. Y es el mismo lugar donde otros ya están disfrutando de esas comodidades, ¿sí? Abraham fue llamado. Es lo primero que nos dice. ¿Cómo le habló Dios? ¿Cómo le habló? ¿Te pusiste a pensarlo? ¿Le habrá hablado audiblemente como habló cuando Jesús se bautizaba? Que todos escucharon, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Habrá escuchado así? ¿Le habrá hablado por una visión como le hablaba a los profetas? ¿O por un sueño revelador, como le habló a José, el esposo de María, que le dijo, recibí la María, que lo que tiene engendrado es del Espíritu? No sabemos. Son preguntas sin respuesta, pero nos ayudan a pensar que Dios habla de distintas maneras, como dice la Biblia, ¿no?
Abraham no tenía la palabra inspirada por el Espíritu escrita como tenemos nosotros, la Biblia. Así que Dios tenía que usar otro sistema. Y este sistema también lo sigue usando con nosotros. Cuando necesites alguna respuesta de Dios, presta atención a todas las formas que tiene de hablar, porque durante este año vas a necesitar una respuesta y Dios te puede hablar de muchas maneras diferentes. Pero la seguridad está en que esa respuesta que vos recibís la puedas comparar con la palabra escrita, que sea coherente con lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios nunca se contradice. Así que si lo que yo creo recibir cuando voy a la Biblia resulta que hay algo que no ensambla bien, tengo que pensar a ver si estoy escuchando bien, soñando bien, oyendo bien o viendo visiones bien. Tengo que compararlo con la Escritura. Primer punto a tener en cuenta para transitar un destino desconocido que son estos próximos meses hasta fin de año. ¿Por qué puse cómo puedo conocer el llamado de Dios? Porque Abraham lo conoció. Él entendió que tenía que salir a buscar una tierra que iba a ser herencia para él y herencia para todos sus descendientes. No se preocupen, tenemos 2 predicadores, pero uno nos entiende, así que sigamos nosotros. Todos tenemos un llamado, todos. No es que uno tienen y otros no, todos tenemos un llamado. ¿Para qué es ese llamado? Para cumplir un propósito. ¿Conoces ya tu llamado? El llamado de Dios para tu vida. Dios nos da capacidades, nos da dones para cumplir ese llamado. Pero el problemita es que hay que distinguirlo. ¿De qué hay que distinguirlo? De entusiasmos. ¿Viste que hay gente que es muy entusiasta? Voy a hacer. No es un llamado de Dios el entusiasmo. Las ideas generosas, los proyectos brillantes, no siempre son un llamado de Dios. Ahora, el llamado de Dios puede tener ideas brillantes, proyectos muy bien pensados, pero no siempre eso que surge de nuestro entusiasmo es un llamado de Dios. Estás empezando a distinguir entre lo que querés lograr y lo que Dios quiere que logres. ¿Para qué necesito el llamado de Dios? Necesito conocer mi llamado. ¿Para hacer qué tarea? Hay personas que aportan una palabra de sabiduría en medio de un conflicto. Qué buenas son esas personas. Hay otras que, digamos que con la costumbre de la queja, aportan una queja para aumentar la tensión. Y no faltan las personas que aportan una palabra de duda que roba la fe. ¿Sos de las personas que tienden puentes? ¿Que aportás calma? ¿Que ofreces opciones para la solución de los conflictos? ¿Te evaluaste? Hay un ruido mental que me dice a mí, estoy pensando la última vez, ¿qué es lo que dije? ¿Qué aporté la última vez que abrí la boca? ¿Sí? Allí te podés medir. Tu llamado, si lo conoces, porque por allí me decís, mira, Silvia, yo todavía no conozco mi llamado.
Pero seguramente hay muchas personas que acá pueden decir, sí, yo sé que hay un montón de maestros de escuela dominical que van a decir, yo tengo llamado a los niños. Otros van a decir, yo tengo llamado a los jóvenes. Va a haber mujeres que digan, yo tengo llamado al ministerio femenino, y varones que digan, yo tengo llamado al ministerio con los varones, y así de evangelización, y así las tareas de los servicios. A lo mejor no conoces tu llamado, pero si lo conoces, ¿tu llamado tiene condiciones? ¿O dejas en las manos del maestro el reconocimiento por parte de los beneficiados por tu labor? Hay que esperarlo eso. ¿Amplias tu campo con nuevos compromisos? ¿O el campo está limitado? ¿Estás expectante por lo que Dios te muestre en este nuevo año? Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer conmigo? Bueno, alguno estará diciendo, Señor, ¿qué vas a hacer con mi familia? ¿Qué vas a hacer con mi marido? ¿Qué vas a hacer con mi esposa, con mis hijos? ¿Con mi trabajo? ¿Con mis estudios? ¿Con el viaje que tengo programado? Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a usar en medio de esas circunstancias? Hay personas que no se hacen estas preguntas. Es más, lo quiero decir simpáticamente porque cuando esto sucede, cuando no sucede, no nos causa gracia. Pero viste que hay personas que no se les ocurre ni una idea grande, ni una idea chiquitita en tiempo y en forma para algo que se necesita, pero que siempre se les ocurre cómo mejorar la idea de los demás. No me diga que no estás rodeado, porque siempre alguno está alrededor nuestro. Son opinólogos seriales. Saben cómo resolver tu vida, aunque no sepan cómo resolver la de ellos. Saben cómo resolver tu tarea, aunque ellos no trabajen. Son opinólogos seriales. Pero bueno, más allá de que nos cause gracia, cuídate de tales personas. Porque si vos recibiste el llamado de parte de Dios, te pueden confundir. Te pueden traer tropiezo. Entonces tenés que saber bien a qué le prestás el oído. ¿Qué impedimentos puede tener tu llamado? Por ejemplo, ¿sabes reconocer un error del pasado que hoy te está trayendo consecuencias? Y que fue quizás solucionado con las personas, ponele, te perdonaron, se lo olvidaron, hace de cuenta que no pasó nada, pero vos sabés que no lo resolviste con el cielo. Y repetís viejas conductas. Eso es un impedimento. Puede estar solucionado en la tierra, pero si no lo tratás con Dios, las conductas se repiten. Te voy a dar una ayudita. Un RSNS. Registro de situaciones no solucionadas. Hacete un registro de situaciones no solucionadas. Sentimientos de insatisfacción, situación no solucionada. Angustias, situación no solucionada. Miedos, situación no solucionada, no hablada, no tratada debidamente. Hace un registro, porque esto va a ser un impedimento durante este año para que desarrolles el llamado de Dios para tu vida hasta diciembre. Dios
tiene un plan específico para tu vida. Y la tiene para vos, y la tiene para mí, y la tiene para cada uno de nosotros con una bendición. Pensalo, con una bendición. ¿Te la querés perder? Con una bendición especial para que la compartas en el grupo humano al que perteneces. Ubícate en los distintos grupos humanos, tus amigos, los vecinos. Ubícate en cada uno de los grupos. Dios tiene una bendición especial con ese llamado para que la compartas, para que vos seas bendecido, bendecida y los demás también. Pero, solo cuando ocupás el espacio de tu llamamiento, no el del de al lado, porque es más lindo, porque me gusta más. El tuyo, el que te delimitó Dios, el que Dios preparó con amor para vos. No, pero yo quiero estar ahí. Pero Dios dice, yo quiero que estés acá. No allí, pero a mí me gusta. Pero yo no quiero, dice Dios. Si vos entendés bien tu llamamiento, vas a tener una bendición especial, una satisfacción plena. Pero tenés que tomarlo en serio. Tenés que decir, Señor, ¿para qué soy buena? ¿Para qué soy bueno en este 2026? Quiero conocer tu agenda. Querido, querida, Dios te ama intensamente y no quiere que estés sin fruto. Quiere que tengas fruto, quiere verte con resultados que te generen satisfacción, bienestar, porque para eso te dio capacidades, te dio dones y te dio hasta las personas a las que tenés que llegar. Y tenés que llegar no de cualquier manera, como su instrumento escogido, porque sos un instrumento elegido para una tarea especial. Sos la élite del equipo. Viste que hay en los distintos rangos personas especiales, ¿sí? No hablemos de las fuerzas, pero que allí tenemos un montón de ejemplos. Pero en todos los lugares hay una élite a la que se considera la más capacitada. Yo quiero que me opere el médico más capacitado, ¿no? Quiero que me atienda no sé, la persona que venga a mi casa, me atienda a la casa, la persona más capacitada, la que puede decir, esa línea que hay en la pared es peligrosa, porque sabe de qué se trata. Bueno, Dios te quiere tener en su equipo especializado. Ya te preparo para eso. Lo que sucede es que hay llamamientos de distinto tipo. Hay quienes que tienen llamamientos visibles, como el mío ahora, que estoy enseñando la palabra. Pero hay un montón de llamamientos que están tras bambalinas, en zonas de oscuridad que no se ven, que son tan importantes como este. Hay quienes han sido llamados a soportar una enfermedad desgastante por años sobre su propio cuerpo o sobre el cuerpo de un ser querido. Es un llamamiento difícil. Hay quienes han sido llamados a soportar grandes pérdidas. Hay quienes han sido llamados a levantarse una y otra vez de fracasos y frustraciones en temas importantes de la vida. La gama es muy amplia y cada uno sabe dónde está. Pero es en estas situaciones, especialmente, en que tu conducta
hablará mucho más fuerte que tus palabras, mucho más fuerte que tus palabras. Hay quienes en las crisis de la vida solo perjudican a su entorno. Separan, dividen, sangran por una herida que nunca terminó de cerrarse. Pero hay otras personas, en cambio, que te inspiran fe, fortaleza, paz, alegría, consolación. Es un placer caminar a su lado. Y seguramente también alguna de estas personas te rodea y vos ya detectaste que a su lado hay perfume de Dios. Pero quizás, como hace poquito que conociste al Señor, o hace mucho que lo conociste, pero pensás, me parece que para Abraham fue más fácil. Sabía que tenía que salir y que tenía que ir a buscar una tierra que iba a ser su herencia. Pero yo no sé si voy a ser capaz de llevar mi llamamiento tan bien. Te voy a decir que Abraham también tuvo sus tropiezos. Pero yo no sé si voy. Tal vez yo no sea capaz, podés estar diciendo vos. Quiero decirte que mucho más allá, mucho más lejos, de cómo vos te veas. Como vos estás evaluando ahora, en este momento. Es decir, qué lejos que estoy de Abraham. Mucho más allá de cómo creas que te ven los demás, quiero que sepas cómo te ve a vos el Dios Altísimo. Es decir, ¿a mí? Yo hace 3 domingos que vengo. Sí. Yo quiero que veas cómo te ve el Dios Altísimo porque te formó para que seas de esta manera. Mirá lo que dice él. Eres hermosa, amada mía. Eres hermoso, amada mío. Tan perfecta, tan perfecto que no puedo expresarlo. Tú eres una fuente en el jardín, un manantial de agua fresca que fluye. No será mucho, ¿no? Cuando nos miramos en este espejo decimos, Señor, ¿estás hablando de mí? Para esto te formó desde el vientre de tu madre. Pero es que no vine caminando de esa manera, no importa. Dios no deja de poner su esperanza en que lo alcances. Él trabaja para que vos seas una fuente en el jardín, un manantial de agua fresca que fluye en estos días que van a ir viniendo con los meses en este 2026. ¿Valoras tu vida de esta manera? ¿O pesa más aquello que te dicen los que están a tu alrededor? ¿Sabés escuchar en las voces que te hablan la dirección que Dios está marcando para este año? Abraham, siendo llamado, me da la importancia de ser llamado, obedeció para salir al lugar. Estoy siguiendo el texto que leímos antes. ¿Sabés que yo leo la historia y veo que Abraham no se preocupó? Porque era una locura el viaje. Y era una locura. No se preocupó porque no tenía ningún dato del destino. Y no tenía ningún dato. Salió sin saber a dónde iba, nos dice la palabra. Y no requirió de la aprobación de otros. No necesitó un público alentándolo, acompañándolo hasta la esquina. Fue suficiente que Dios lo hubiera dicho. ¿Es suficiente en tu vida? Vos conocés lo que Dios dice. Vos, si no lo conocés,
tenés la palabra para leerla. ¿Es suficiente que Dios lo diga? ¿Es suficiente que Dios te pida algo para que vos digas, Señor, no puedo negarme? Obedeció y salió sin saber a dónde iba. O sea, caminó sin mapa. Caminó sin mapa. No salió con las líneas de colectivo, las combinaciones de subte, el ticket de avión. Caminó sin mapa en el desierto, pero estaba dirigido por la fe en la promesa. ¿Tenés la promesa? Este principio de año, ¿buscaste la promesa que te va a guiar, que te va a ayudar a desarrollar tu andar durante todos estos meses? Vos sabés que cuando caminamos obedeciendo lo que el Señor nos dice, el Señor nos revela los pasos, porque así llegó Abraham a la tierra prometida. Imagínate que si salió sin saber a dónde iba, es porque Dios lo iba dirigiendo. ¿No estás dándote cuenta qué pasos tenés que seguir? ¿Estás dudando qué rumbo tenés que tomar? Yo te diría que evalúes si estás en el camino que Dios quiere. Pensalo 2 veces, porque si estás donde Dios quiere, te dice el próximo paso que tenés que dar sin errar la dirección. Lo que pasa es que la fe es viajar con Dios. Eso es la fe. Es viajar con Dios. Es moverse con el Espíritu. Es caminar según nos marca la dirección. Eso es fe. No es necesario que te den el instructivo antes. Salir sin saber a dónde iba, en síntesis, es escuchar la voz de Dios. Vos ya saliste, entraste a enero, saliste del 2025, ya iniciaste el viaje, estás caminando hacia diciembre del 2026, por lo menos vamos a hablar de este año, ya saliste. Pero el asunto es que escuches la voz de Dios, porque hay otra voz que es la de nuestras estructuras, de lo que creemos que debería ser el formato, el ideal que nosotros nos hicimos en nuestra propia mente, el lugar. Y ¿sabes qué? Esa estructura que vos tenés, que te da además seguridad, que funcionó probablemente en otro momento, que fue muy útil, no lo obliga a Dios a seguir en esa estructura. Dios es el que cambia los tiempos, los formatos, los lugares, las circunstancias, porque Él es el que decide. Entonces, insistir en lo que nosotros teníamos planeado, porque esto es como vine haciéndolo siempre y me dio resultado hasta ahora, es no escuchar la voz del Espíritu, es escuchar nuestro propio plan. La pregunta es, ¿estás dispuesto a caminar sin mapa? Es más fácil caminar con la estructura vieja. Total, mal no le hacemos a nadie, pero bendición no vamos a tener. Vamos a repetir cosas automáticamente, pero la bendición que Dios quiere darte como su lugar especial para los resultados especiales no van a estar. ¿Te animás a caminar sin mapa? Contestátelo a vos mismo, a vos misma. ¿Te animás a sorprenderte cada día con algo nuevo que no es una idea brillante que sale de tu cerebro, sino que es algo que viene con sello de autoridad de Dios? Aunque parezca un poco loco como salir al desierto a buscar una tierra sin saber dónde está. No es muy diferente caminar el nuevo año tratando de encontrar la bendición y la herencia de Dios sin saber cuál es el camino. Mirá,
cómo lo expresa Isaías, para ayudarnos en este derrotero. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. ¡Wow! Para vos la promesa, ¿eh? No me mires con la sorpresa que dibuja tu cara, porque esto es lo que dice Dios para vos como para mí. Es que hoy a la mañana, cuando nos despertamos para cumplir el propósito de Dios para este día. Él tiene una agenda donde dice, tengo preparada esta bendición si caminas por donde yo te indiqué. Despierta nuestro oído para escuchar como discípulos. El asunto es que oigamos, ¿verdad? Abraham salió porque iba al lugar que había de recibir como herencia. No te pierdas esto. Abraham no salió para ir a buscar una tierra porque donde estaba no estaba cómodo. Tenía casa, ganado, era un hombre rico, sirvientes, familia. Y salió a buscar una tierra desconocida, pero como herencia de Dios para su vida y para las generaciones que iban a seguir. Yo te pregunto, a vos que sos papá, que sos mamá, no importa si tus chicos son chiquitos o ya te dieron nietos, no interesa. ¿Vos alcanzaste la herencia de Dios para dejársela a las otras generaciones? ¿Te diste cuenta dónde estaba el llamado y alcanzaste el lugar para que sean los demás bendecidos? No tenía conocimiento del lugar, pero se guiaba por la promesa e iba en busca de su herencia. Esta es la certeza de caminar sin mapa. Esta es la certeza de caminar sin mapa. Es confiar en que lo que vamos a recibir, como vamos caminando con Dios, es su herencia, es su bendición, es su prosperidad, es su sanidad, es su paz. Suya, no mía, no la que busqué yo por mis propios medios. No es lo que viene de mi corazón, es lo que viene del trono. Claro, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Consideraste el peligro de perder su herencia por ir en una dirección equivocada? A un lugar a donde no fuiste llamado, a donde no fuiste llamada. ¿Consideraste el peligro de equivocar el camino y perder su herencia para este 2026? ¿Sabés que estas equivocaciones han llevado a entusiastas desprevenidos a seguir el impulso del entusiasmo y perder la familia, los bienes materiales, los lugares de honra donde Dios los quería bendecir, el afecto de las personas que los rodeaban? ¿Sabés que hay muchas personas que por equivocar el camino tuvieron grandes pérdidas? No solo no recibieron la herencia, perdieron lo que ya habían alcanzado. Es que la bendición es el producto de la obediencia. Mirá lo que le dice Dios a Abraham. Le dice, te multiplicaré, te engrandeceré, te bendeciré y te protegeré. ¡Wow! ¡Wow!
una bendición completa cuando le dice, Abraham, tenés que hacer esto, tenés que salir. Yo me pregunté, todo bien, ¿no? ¿Pero qué tuvo que dejar Abraham cuando quiso obedecer? Digo, para ir comparando con mi llamado, a ver qué implica, ¿no? Tratar de imitar a Abraham. Menos mal que no tengo que ir al desierto, porque yo me pierdo adentro de mi casa. Así que ni con el GPS de Dios hubiera llegado. Pero me pregunté, Señor, ¿por qué los separaste de sus parientes, de sus vecinos, de sus amigos? Porque le dijo, te tenés que ir de este lugar y de tus parientes. Tenés que dejarlo todo. Tenía que llevar a Sara. No había más remedio porque multiplicarlo sin Sara iba a ser un poquito difícil. Que viniera un pueblo grande sin tener a la esposa para ayudarlo. Aunque Sara era bondadosa y compartía los bienes para que el pueblo se hiciera más grande, no era el propósito de Dios. Yo me pregunté que si Dios no hizo esta separación del lugar y de las personas, porque hubieran impedido su íntima comunión con el Espíritu. Su propósito bien cumplido. Y a veces pasa. Son decisiones muy difíciles que tenemos que tomar cuando cambiamos de ambiente. El desprendimiento es el más difícil de realizar cuando Dios nos mueve la zona de confort, nos saca de allí. Por ejemplo, las personas que se fueron a vivir a otro país con busca de una mejora económica, cómo han sufrido el desarraigo, ¿sí? El extrañar todo lo que tenían, pero es que cuando emprendes un camino nuevo y próspero en Dios, a veces el requisito es a solas. A solas. Abraham no lo hizo en el tiempo y en la forma que debía hacerlo, porque se llevó al papá y se llevó al sobrino. O sea que esto de dejar los parientes, dijo, sí, está bien, dejamos unos cuantos, porque finalmente me estoy llevando 2 nada más. El papá lo retrasó en la llegada a encontrar la herencia porque se le enfermó y falleció. Y el sobrino era un hombre de tanta paz que le trajo tantos conflictos que hasta lo metió en una guerra. La verdad, mejor los hubiera dejado donde estaban y hubiera salido solo con sus criados y su esposa. Lo retrasó en su llegada. ¿Qué estás reteniendo? ¿Qué no estás soltando? ¿Qué te está retrasando para llegar al lugar de tu herencia? Alcanzar la bendición esa que estás esperando hace tanto tiempo. Hábitos, maneras de pensar envejecidas. A veces son lugares, a veces son personas, a veces son metas propias. Pero bueno, Abraham siguió. Pasó, hizo recreo con todo esto, perdió tiempo. Abraham tenía 65 años, así que podía perder todavía un poco de tiempo. No sé si esto le hubiera pasado a los 90, pero perdió un poco de tiempo. Pero finalmente lo hizo. ¿Qué hizo? Dejó atrás el país natal. Grave. Dejó sus lugares conocidos, sus amistades, sus vecinos, su casa ancestral. No te olvides que te dije que era rico. Tenía mucho ganado él y el padre. Tuvo que dejar todo lo conocido. Fue un desarraigo. Pero a mí me llamó la atención este punto. Tiene que haber dejado amigos queridos en el lugar. Y es difícil dejar afectos. No solo amigos, es difícil dejar afectos. ¿Por qué? ¿Por qué habrá tenido que hacer esto? ¿Y cómo lo habrá vivido? ¿Sabes qué pasa? Hay personas que obstaculizan tu andar liviano hacia el propósito de Dios, el cumplimiento de tu llamado. No son malas personas,
Tampoco le quites el saludo, porque nosotros tampoco nos vamos a ir al desierto. Pero no le quites el saludo. Pero ¿sabés qué? Tenés que distinguir cuando esos afectos están impidiendo tu caminar rápido, ágil, hacia el lugar que Dios te señaló. Y vale la pena aclarar algo. Son un obstáculo. ¿Por qué? Y porque no llevan la misma dirección que vos, no van hacia el propósito de Dios. Van hacia sus propias metas que a veces se parecen mucho al propósito de Dios. Por eso nos confundimos. Y dicen, no, si estamos hablando el mismo idioma. No. Están siguiendo sus propias metas con un formato así cuasi religioso. Son un obstáculo porque no han desarrollado el oído del discípulo para comprender la voluntad del Altísimo en toda su extensión. Entonces son de los que dicen, me voy a este espacio porque este me gusta más. No, le dice Dios, no, me quedo acá. Y acá se quedan. Y dice, bueno, está bien, dejémoslo allí. No alcanzan toda la bendición. Pero ¿qué pasa? Cuando vos venís caminando hacia el propósito de Dios, te lo llevas por delante. Son un obstáculo que hay que esquivar. Y que quede claro que son un obstáculo solo si permanecen temporalmente. Porque si vos decís, como dijo Abraham con el padre y con el sobrino, en primer momento, no, yo lo quiero conmigo. No, yo este afecto lo sigo teniendo. Entonces ya no es un obstáculo, es tu prisión permanente, porque no estás cumpliendo con las condiciones del llamamiento. A veces conservamos esas personas a nuestro lado y no nos hacen bien. No nos hacen bien. No son los que aportan la palabra sabia, aportan su propia opinión, no la de Dios. Pero ya te digo, como se parece, el formato se parece, es muy difícil distinguirlo si no estás muy atento cada mañana a que el Señor despierte tu oído de discípulo. Pero ¿qué más tuvo que dejar Abraham? Y tuvo que dejar los buenos pastos, porque tenía ganado. Tuvo que irse a un lugar que no tenía esos buenos pastos, pero también esa actividad agrícola que él conocía, su vid, su higuera. Nos vamos al desierto. Tuvo que dejar todo eso que eran, yo diría, las comodidades de la vida. A ver, ¿vos te ubicás bien en que Abraham era rico, tenía casa, tenía ganado, tenía sirvientes, tenía un montón de afectos? ¿Tiene que dejar todo esto para ir hacia el desierto, inhóspito y carente de toda comodidad? Solo porque Dios le dice, Abraham, vení que tengo una bendición especial para vos. Esta va a ser una herencia para vos y para todas tus generaciones, tan grande, tan grande, tan grande, que del pueblo que te voy a multiplicar va a venir la bendición más grande, que es el Dios Salvador, hecho hombre. ¿Qué tal? Mira qué grande era la bendición. Mira si Abraham mira y dice, el desierto. Estas son palabras de Jesús para vos y para mí. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará. Yo no sé si vos lo entendés bien, pero por las dudas te lo explico. No es que se encuentra con la respiración de nuevo. La perdió y encuentra la respiración de nuevo. No, la vida la sigue teniendo, la vida física. Lo que pierde es el sentido de la vida, el propósito de su vida, el llamamiento de su vida.
y por lo tanto pierde la bendición de su vida. Dice, el que se aferre a su propia vida la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa la encontrará aquí y en la eternidad. A veces lo que tenemos por delante no es solo desconocido, queridos. Mirando el día de hoy, por allí puede llegar a ser desconcertante lo que vemos para nuestra vida según la situación en la que estemos. Pero el maestro nos vuelve a repetir como a los discípulos, pasemos al otro lado. Y nosotros decimos, no, estamos cómodos en esta orilla, esto de las tormentas en el mar de Galilea no me sientan bien, me provocan mareos, náuseas. El gran capitán dice, pasemos al otro lado. ¿Y sabes qué? La obediencia inmediata a lo que Dios dice nos trae la bendición. Porque pasamos con Él. Porque no nos manda nadando solos. Nos lleva con Él en la barca. Y nos va a llevar a diciembre con Él en la barca. Vamos, dice el Señor. Y nosotros tenemos que decirle, maestro, acá estamos. Pero lo último que creo que tuvo que dejar Abraham y que más le costó darse cuenta fueron las mentiras. Los miedos, las conveniencias. Sara era una mujer bellísima, bellísima. Cuando la conoció Faraón, que la conoce primero porque los siervos le dicen, no sabés lo hermosa que es la mujer de Abraham, tráiganla. Dijo que era la hermana, tráiganla. ¿Mentira o medio verdad? Era la esposa. Si era la medio hermana, también era la esposa. Se desató un conflicto que lo tendrás que buscar vos en la escritura si querés saber cómo sigue la saga, pero lo cierto es que había mucho dinero de por medio que quería pagar Faraón por Sara. Lo había enriquecido Abraham. Se ve que se quería llevar bien con el cuñado. Y Abraham además tenía miedo que si decía que era la esposa lo mataran. Si ahora me matan a mí, se quedan con vos. No hay nada que justifique olvidar el llamado de Dios. ¿A quién había llamado el Señor? ¿Abraham solo? ¿Era prescindible Sara? No. Iba a ser la madre del hijo de la promesa. Yo sé que acá no hay ninguno que quiera vender a la esposa, a algún faraón, por alguna materialidad. No. Yo sé que acá no pasa. Pero a veces me parece que hacemos algo parecido a lo de Abraham. No intercambiamos personas. Pero ¿cuántas veces, pregúntate, se intercambia valores fundamentales por materialidades? Por este entusiasmo que no es llamado de Dios. Ejemplo, me acordé de unos amigos. Se aleja el hijo del hogar para que viva una experiencia de vida que no tuvieron los padres, una idea generosa, entusiasta. Se los lanza a un mundo perverso sin que tengan las armas para poderlos enfrentar. Lastimados, heridos, destrozados, vuelven al hogar. Quizás con un título en la mano. Tal vez con una cultura nueva conocida. Quizás con algún beneficio material. Pero habiendo quedado fuera del propósito de Dios, de la protección de Dios, porque ese mundo los dañó y desvirtuó el propósito que tenía para ellos, donde los debíamos haber cuidado y encaminado. Son entusiasmos. Abraham debía ir para el desierto.
tenía que recibir la herencia prometida. Pero decime vos si no pensarías igual en ese tiempo y ahora. Acá la riqueza, la comodidad, la casa ancestral, los amigos. Allá el desierto, sin saber dónde estaba la tierra, sin saber si era buena. ¿No te parece que cualquiera hubiera dicho es una búsqueda inútil, muy poco sabia, ¿no? O sea, quédate acá, tenés la vida resuelta. Saben que yo creo que Abraham lo que había entendido es que la sabiduría de los hombres es la ignorancia vestida con sus mejores galas. Me acordé de un agudo escritor antiguo que hizo un paralelo que me pareció fantástico. Digo, se lo tengo que contar a los hermanos. Este escritor dijo, cuando Cristo, que era la sabiduría encarnada, entró en Jerusalén, vino montado sobre un asno. Cuando Satanás, que era la locura infernal, entró al Edén, vino engalanado con las ropas de la sutileza, de la aparente sabiduría. La sabiduría encarnada montado en la estupidez. La locura infernal vestido con las galas de lo sutil. Qué diferencia grande hay entre lo que los hombres pueden discernir como sabio y lo que Dios dice que es sabio. Qué diferencia enorme. ¿Cómo resolvemos este asunto para terminar el mensaje? Una obediencia sencilla, lo más parecido a la sabiduría misma. Una obediencia sencilla. Dios te dice, vayamos allá, vayamos allá. Y tomemos el ejemplo de Abraham. Tuvo 3 o 4 cositas que hizo, fueron muy sabias. Habitó como extranjero. Habitó como extranjero. No se hizo ciudadano de ningún lugar ni de los que le ofrecían las mejores comodidades. Habitó en tiendas. No se afincó en ninguna parte, porque si construía un hogar y demás se iba a quedar más tiempo. Imagínate que así no es que levanto la carpa y me quedo 3 días nada más. Desenrollar la alfombrita, colgar el cuadrito, porque no era una carpa de 2 personas, ¿sí? Viajaba con un montón de gente, así que era instalarse en un lugar donde sus ganados tuvieran pastos, tuvieran agua, o sea, una cosa por tiempo, pero no se afincó en ningún lugar. Viajó con los coherederos de la promesa. Viajó con los coherederos de la promesa. ¿Con quién estás viajando en este 2026? ¿Estás viajando con las personas que hablan tu idioma espiritual? ¿O estás con aquellas personas que perturban tu desarrollo del llamamiento con sus formas de pensar? O ya lisa y llanamente dejaste tu forma espiritual de hablar porque tomaste la de terrenal que viene más cómoda, no te peleas con nadie. Nadie te critica. ¿Qué atractivos de este camino te están deteniendo hacia tu llamado, hacia el lugar de tu bendición? ¿Qué atajos tomaste para perder el rumbo? ¿Qué rebeliones te oscurecen la dirección? Y no sabes ni siquiera para dónde tenés que ir ni para qué. Y venís con el grupo a la iglesia y te vas con el grupo de la iglesia, pero es como un tour. ¿Viste? Los grupos que hacen estos viajes. Hay quienes escuchan al guía y hay quienes están mirando así para ver cuándo llega la hora de comer, ¿no?
no prestan atención. ¿Vos estás yendo hacia el lugar de tu llamamiento? ¿No te hiciste ciudadano de esta tierra? Y lo último, ¿tenés la esperanza que tenía Abraham? ¿Estás mirando arriba? Acá vas a tener que encontrar cuál es el lugar de la bendición en la tierra, porque todavía estás acá, pero ¿estás esperando la casa que tiene fundamentos eternos? Sí, yo no entiendo mucho eso. ¿Conoces a Jesús? ¿Lo invitaste a tu vida? ¿Le pediste perdón por tus pecados, por tus errores? ¿Lo invitaste a que sea tu guía para este año y hasta la eternidad? Si no lo hiciste, es un buen momento para hacerlo. Te voy a dejar solamente una cosa que yo me la repetí una y otra vez. Que nada ni nadie, que nada ni nadie te ciegue el entendimiento. Porque aunque caminamos sin mapa, este 2026, lo hacemos con la mirada puesta en los lugares celestiales. Yo me anoté y lo puse en otro color, porque voy a volver una y otra vez a esto. No sabemos qué nos va a deparar este nuevo año, pero sabemos con quién viajamos. ¿Sabes con quién viajas? No conocemos el camino, pero conocemos al guía. ¿Lo conoces? Si lo conoces, tenés todo resuelto. Este año va a ser el año de que alcances tu herencia, la de este 2026, tu lugar de bendición, cumplas tu propósito, porque el guía va a estar con vos. Silvia, yo cada 2 por 3 me caigo en el camino. No te preocupes. Hay toda una familia de Dios que te ayuda a levantarte. Yo tengo la costumbre de retrasarme un poco y veo que se me va el campamento allá adelante. No te preocupes, siempre va a quedar alguien que te diga, vení, no te quedes, no remolones. Vamos que te acompaño y te ayudo. Porque la idea es que todos nosotros alcancemos la herencia que Dios nos tiene preparada. Amén. ¿Querés que se lo pidamos al Señor? Allí donde estás, decirle, si nunca se lo dijiste, decirle, Señor Jesús, yo no te había invitado nunca a mi vida, pero quiero invitarte hoy. Quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis errores, por mi tiempo de caminar sin tu compañía. Quiero que me hagas un hijo de Dios. Seas mi guía no solo en este año, sino hasta el último de mis días. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y para vos que ya lo conocés, que ya lo invitaste, que ya tenés tu vínculo de hijo con el Padre, de hija con el Padre, decirle, Señor, fortaléceme. Yo te amo. Vos sabés, Señor, que te amo y también sabés que te fallo, pero quiero hacerlo mejor. Quiero despertar mañana por la mañana y abrir mi oído de discípulo para escucharte. Quiero tener lengua de discípulo que traiga una palabra sabia al fatigado. Señor, quiero cumplir tu llamado. Quiero cumplir tu propósito. Quiero que mis conductas hablen mucho más fuerte que mis palabras. Que tienda puentes, que siembre calma, que aporte palabra sabia. Señor, quiero ser de las personas que sea un placer caminar a mi lado. Te lo pido
en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén.